Tenemos que irnos al corte comercial, 7:37 de la mañana. Quédese con nosotros, vamos a tener una entrevista después del corte. Alfonso Díaz, él es psicólogo organizacional. Vamos a tratar un tema interesante, por ejemplo, en este eventual tema del trabajo. Se ha subido el sueldo mínimo, pero ¿qué hacemos nosotros o cómo nos preparamos para una entrevista de trabajo, por ejemplo? Jorge? Es buena idea, buena entrevista. Esperaremos tener algunas cosas importantes con el psicólogo Alfonso Díaz. Volvemos con él. Estamos, amigos, de regreso aquí en el programa. Hoy sábado 12 de mayo, vísperas del Día de la Madre. Desde ya un saludo, un abrazo a todas las mamitas aquí en Arequipa, en todo el Perú y en el mundo. Bueno, una de las preocupaciones constantes en una sociedad como la nuestra, en vías de desarrollo, y uno de los problemas además que existe todavía es el desempleo, el subempleo, la falta de empleo. Cada vez que un político va a postular algún cargo, lo primero que habla dice, daremos empleo, porque es una de las preocupaciones. Está con nosotros el psicólogo organizacional Alfonso Díaz, a quien le damos la más cordial bienvenida. Va a haber una conferencia importante sobre marketing personal, que nos va a contar el psicólogo Alfonso Díaz sobre qué trata esto del marketing personal, cómo seguramente nos irá presentar para mejor éxito tener en cuanto a una entrevista o lograr un puesto de trabajo. ¿Cómo está, psicólogo? Cuéntenos. Muy bien, muy contento de estar con ustedes, agradeciendo el espacio que nos brindan. Vengo representando a la Asociación Científico-Académica de Psicología, la ACAP, de la Universidad Católica de Santa María. La ACAP hace 4 años presentó una primera conferencia llamada Marketing Personal. A partir de esa conferencia hemos empezado un análisis, una investigación, que 4 años después se está presentando este martes, mediante una conferencia sobre, ya no marketing personal, sino marketing profesional. Efectivamente, como tú decías, el caballito de batalla de la mayoría de políticos es dar trabajo, ¿no? Felizmente el Perú está en una situación que ha mejorado un poco con respecto a otros años, pero el tema es que los jóvenes no deben quedarse de brazos cruzados esperando a que le llegue el trabajo a la puerta de su casa. Ahora hay una competencia siempre, ¿no? Porque no hay trabajo para todos y no va a haber, pero que en un momento sería una cosa ideal, ¿no? Utópica casi. Entonces siempre el conseguir trabajo es una competencia. Así es una competencia además muy agresiva, porque y llevamos a perder los que trabajamos, ¿no? Porque detrás de nosotros hay 20 personas más que están dispuestas a hacer exactamente lo mismo o más por menos dinero. Entonces se requiere necesariamente pues de una competitividad superior, ¿no? El alumno que termina la universidad hoy en día no basta con que termine y se quede como bachiller, ¿no? O egresado. Hoy en día tiene que terminar su licenciatura, estudiar alguna maestría, si es posible un doctorado, tener especializaciones, pero lo interesante de esto es que la base del éxito no radica en cuánto estudies. ¿En cuántos cartones tienes? En cuántos cartones tienes, porque además en el Perú se compran los cartones muy fácilmente. Sino hasta qué nivel conoces primero el mercado en el que te vas a mover. Si estudiaste medicina, estudiaste, no sé, derecho, ¿qué demanda hay de profesionales? ¿En qué áreas te podrías mover? Por otro lado, los contactos, ¿no? Lo que se denomina el networking. Se necesita trabajar mucho los contactos, saber con quiénes andas, a qué lugares te conviene concurrir, qué puertas tocar. Pero lo más importante, el otro día me preguntaba alguien, tengo maestría, he estudiado 2 idiomas, pero no encuentro trabajo. Entonces, de pronto, el tema de la entrevista profesional, laboral, es lo que está fallando en este profesional. ¿Qué pasos son importantes, digamos, en la contratación de personal? Está la entrevista, está el currículum. ¿Cuál crees tú en la balanza que finalmente inclina la situación a favor de una persona? Yo creo que ambas cosas, ¿no? Tanto el currículum vitae como la entrevista laboral. Yo he tenido el honor de trabajar muchos años en Manpower y he entrevistado y he visto miles de currículums, si no más, ¿no? Y a veces uno lee un currículum y se queda impresionado, ¿no? Dice, wow, esta persona debe ser la indicada. El papel aguanta todo, diría. Exactamente.
Pero llega la persona y de pronto sí, tiene los estudios, tiene la experiencia, pero llega, por ejemplo, masticando chicle, ¿no? O llega mal arreglado, huele algo extraño. Entonces, la entrevista en ese momento decae. El entrevistador, el psicólogo, bajas puntos. Por lo general le quita puntos. O qué pasa si la persona está muy bien vestida, sonríe, de pronto su currículum es muy bueno, pero al momento de hablar empieza a mover las manos, está sudando, ¿no? Tartamudea de temor. Entonces, ¿quién quiere un profesional inseguro de sí mismo? Claro. El día martes, este martes que viene, la ACAP está por segunda vez en su historia teniendo esta conferencia llamada Marketing Profesional, en donde justamente vamos a hablar de temas tan importantes como la entrevista, cómo hacer un buen currículum, cómo presentarse, cómo saludar, etc. Pero además contamos con la presencia del doctor Saca. Él es un estadista renombrado en Arequipa, un socio de la ACAP, es un socio honorífico. Él nos ha ayudado en esta investigación sobre cómo el arequipeño maneja su marketing profesional y los resultados los vamos a presentar también con él. Y estamos con el profesor Oscar Gutiérrez. Él es un catedrático también especializado en el tema de cómo trabajar el Facebook, cómo trabajar las diferentes páginas web de búsqueda de trabajo. Publicitarse, digamos. Exactamente, lo que se llama las redes sociales, ¿no? Exacto. Cómo explotar las redes sociales, porque mira, hay otro detalle interesante. ¿Qué pasa si tu entrevista es buena? ¿Qué pasa si tu currículum es bueno? Pero el psicólogo hoy en día tiene muchas herramientas para saber quién es la persona que está postulando. Y yo entro al Facebook, ¿no? De este postulante. Y averiguo cosas que de repente no son verdad, ¿no? ¿Qué pasa si el chico sale pues borracho, tirado, haciendo un escándalo, ¿no? O con diferentes mujeres? Mala imagen, no conviene a la empresa, finalmente. Exacto, en ese momento también se nos puede caer. O sea, antes bastaba tu palabra, hace 30, 40 años... Nadie podía averiguarte nada. Nada, ¿no? Y como tú bien decías, el papel lo aguanta todo. Pero hoy en día existen miles de maneras de saber quién es la persona, qué ha hecho en su vida, etcétera. Entonces, es muy importante manejar eso, ¿no? Alonso, hay dos cosas importantes. Hace unos días conversaba con alguien y me decía, pero ¿por qué me piden experiencia si yo acabo de salir de la universidad, tengo mi cartón y el primer requisito, tener 5 años de experiencia? O sea, nunca voy a conseguir trabajo. Y segundo, vámonos al lado opuesto. Ya tengo 50 años y me dicen que ya no, ¿por qué? Si yo sigo teniendo buen trabajo, buenos elementos, buenos contactos, pero viene una generación que me está empujando a salir, ¿no? O sea, al comienzo te falta experiencia y después, no, ya estás muy viejo. Es cierto, mira, es un mal endémico del Perú, ¿no? Sucede a nivel nacional y está pasando también en Sudamérica en general. Yo he estado en Argentina hace poco y es el mismo problema. Una persona de 40 años ya es un anciano para el mercado laboral, ya no es atractivo. Y esto es absurdo. ¿Por qué? Porque es la moda, es una tontería. Por un lado se entiende económicamente, ¿no? Una persona de 40 años cuesta más que una criatura pues de 25, ¿no? Pero lo que tú decías, la experiencia de esa persona es lo que va a llevar a las organizaciones al éxito. En países adelantados, desarrollados, llámese Francia, España, llámese Estados Unidos, Canadá, a la persona con más edad y con mayor experiencia la valoran mucho. Claro. Ahora, el tema de la falta de experiencia cuando uno empieza es algo con lo que todos somos un poco desalentador para muchos. Totalmente, porque es absurdo, ¿no? O sea, como tú bien decías, estoy saliendo de la universidad y ya me piden experiencia. Yo creo que las empresas deben comprender de que estamos creando un círculo vicioso. Si ese chico jamás entra a trabajar, no va a tener nunca experiencia, por lo tanto no va a encontrar trabajo. Claro. Entonces tenemos que darle oportunidad a los jóvenes. Hoy en día, gracias a Dios, los jóvenes en las universidades y en los institutos salen sumamente preparados, con nuevas tecnologías de pensamiento, y yo creo que lo que pueden aportar a cualquier empresa, a pesar de su edad, es muy valioso. Y es muy importante la imagen que uno proyecta, eso es lo que quieren decir, me imagino, con este tema de marketing profesional también. Exacto, el marketing se creó para vender productos, ¿no? Y al final de todo el ser humano es un producto que tiene que entrar a un mercado, tiene que verse en una vitrina atractivo para diferentes organizaciones. Entonces,
Un poco lo que vamos a hablar aquí es, por ejemplo, cómo sentarse en la entrevista, cómo presentarse en la entrevista, qué debe vestir tanto el hombre como la mujer, etcétera, qué tipo de palabras o mensajes debe de llevar a la entrevista, ¿no? Porque hay muchos errores garrafales. Son detalles, ¿no? Que a veces sí, pueden... y hay personas que, por ejemplo, vienen y ruedan por el trabajo, ¿no? Yo le prometo que voy a hacer un buen trabajo. Yo sé hacer de todo, dice. Garrafal. Otra cosa es yo sé hacer de todo. Hoy en día las empresas no quieren gente que haga de todo, quieren gente especializada, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante, está todo la gente de Arequipa, los televidentes que el día de hoy nos escuchan, están todos invitados. ¿El martes a qué hora y dónde? El día martes en la Universidad Católica de Santa María a las 5:30 están invitados alumnos, profesores y público en general. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Alfonso por venir. Alfonso Díaz, psicólogo organizacional, todos invitados entonces el martes para esa importante charla en la Universidad Católica de Santa María. Muchas gracias, Alfonso. Una pausa, amigos, y regresamos aquí en Nuevo Día.